Bienvenidos al curso en el que vamos a tratar los aspectos metodológicos para la enseñanza de las matemáticas en educación primaria. Aquí tenemos un índice por el que vamos a trabajar mostrando primero un panorama general de lo que nos podemos encontrar en las aulas de matemáticas para posteriormente trabajar las tareas que podemos realizar con nuestros alumnos y qué recursos y materiales podemos llevar al aula. ¿Cuál es la situación actual en las aulas de matemáticas? Existe un claro desinterés por la materia. Esto puede ser debido a la escasa vinculación que tenemos entre lo que se realiza en las aulas y la aplicación real, lo que hace que exista una dificultad por llegar a la abstracción matemática y provoca en nuestros estudiantes escasa motivación, escaso gusto y una actitud negativa hacia la materia. ¿Qué es lo que todo esto conlleva? Conlleva unos resultados de nuestros alumnos en pruebas internacionales como TIMSS y PISA muy por debajo de la media de la OCDE. Por todo lo anteriormente explicado, junto a que en ocasiones existe una escasa especialización en la didáctica de las matemáticas por parte de los docentes en las aulas, es necesaria una reconsideración de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo lo podemos realizar? Realizando diferentes tareas matemáticas en las aulas y, por otra parte, usando diferentes recursos didácticos que complementen al libro de texto. En cuanto a qué tareas matemáticas podemos realizar en las aulas, nos viene a la cabeza como docentes una pregunta. ¿Todas las tareas son susceptibles de construir conocimiento matemático? Hemos de tener claro que el potencial de una tarea para el aprendizaje depende de la exigencia de esta tarea y de las oportunidades que dan al razonamiento y a la reflexión. Una tarea debe motivar a explicar qué saben, debe motivar a investigar y debe permitir que los alumnos se replanteen los errores cometidos. Por todo esto, ¿qué es lo que queremos conseguir en nuestros alumnos en aulas de educación primaria? Por una parte, aumentar el razonamiento y la reflexión en las aulas y, por otra parte, que estos alumnos aumenten la participación en las mismas. Entonces, ¿qué tareas podemos trabajar en las aulas? Las hemos dividido en dos grandes grupos. Por una parte están los ejercicios, entendiéndolos como aquella tarea que puede resolverse a través de la aplicación directa de conocimientos previos y que tienen una estrategia inmediata para ser resuelta. Y por otra parte tenemos los problemas, entendiéndolos como aquella tarea para cuya resolución no se dispone de una estrategia inmediata o de un plan establecido. Si nos centramos en los problemas, la resolución de problemas es la piedra angular del currículo de matemáticas en diferentes países y de los marcos teóricos de referencia de TIMSS y PISA, siendo una de las tareas cognitivas más importantes que deben desarrollarse en las aulas. ¿Por qué? Pues porque permite la promoción del razonamiento, dotando a nuestros alumnos de conocimientos, de habilidades y de destrezas necesarias para afrontar situaciones problemáticas reales y cotidianas. Existen diferentes categorizaciones en los problemas dependiendo de dónde se pone el foco de interés. He aquí un ejemplo dependiendo de los contextos de los mismos. Y ahora bien, si todo lo que hemos explicado hasta aquí lo unimos a qué es lo que ocurre en las aulas, donde existe un escaso razonamiento que puede deberse en parte a que, según la OCDE, 2/3 de los maestros utilizan el libro de texto como material vehicular y los problemas que aparecen en ellos son de complejidad baja o moderada, en la mayoría de los casos convirtiéndose en un proceso de resolución de una tarea mecánica. Además, aparece una escasa participación en el aula, que puede deberse a que las tareas que se trabajan en el aula no dan pie a una reflexión común. ¿Qué recomendación tenemos desde la didáctica de las matemáticas? Conectar estas tareas con contextos reales. Conectar las tareas matemáticas con la vida cotidiana favorece el desarrollo de esas competencias matemáticas en los alumnos y una de las posibilidades que tenemos es la resolución de problemas realistas. Estos problemas reproducen situaciones reales y es posible que una solución correcta desde el punto de vista matemático, fruto de procedimientos meramente matemáticos, no valga para la situación real planteada, pues es necesario un razonamiento situacional. Es decir, la resolución de problemas realistas implica, además de un razonamiento matemático, un razonamiento situacional, por lo que conectar estas tareas matemáticas con la realidad puede favorecer a la motivación y al gusto de las matemáticas de nuestros alumnos. En cuanto a los materiales y recursos para el aprendizaje de las matemáticas, lo que nos dicen los currículos actuales es que es importante el uso de estos diferentes recursos didácticos, entendiendo por recurso didáctico para el aprendizaje de las matemáticas cualquier medio didáctico que, si se utiliza convenientemente, contribuya a la consecución de dicho aprendizaje. Existen diferentes tipos de recursos didácticos que van desde el cine, desde la radio, hasta el uso de materiales manipulativos que, como dijimos al comienzo de la presentación, siempre deben complementar al libro de texto.
Si nos centramos en estos materiales manipulativos, según el material de creación podemos encontrar dos tipos, los comercializados y los elaborados. ¿Ventajas de la elaboración como docentes de los materiales manipulativos? Pues permiten una adaptación según los objetivos y permiten adecuarnos a las necesidades de docentes. Inconvenientes: existe una inversión mayor de tiempo y además, dependiendo de la materia prima con la que realicemos el material manipulativo, la vida útil del mismo puede ser mayor o menor. Se afirma que interiorizar un concepto o un contenido matemático debe pasar por tres fases. Una primera fase concreta, donde los materiales manipulativos sirven de apoyo para un acercamiento a la realidad. Una fase pictórica, donde la información se interpreta de forma visual a través del dibujo. Y una final fase abstracta o simbólica, donde son los propios símbolos involucrados en la tarea los que cobran importancia, plasmando así los procesos mentales de las fases previas. Si vamos a un ejemplo en concreto, podemos introducir el contenido o el concepto de mínimo común múltiplo de una forma manipulativa a través de los policubos, para que posteriormente nuestros alumnos sean capaces de dibujar esa idea y llegar a una abstracción o a un simbolismo matemático donde son conscientes de que el mínimo común múltiplo es el múltiplo más pequeño común a esos dos números. ¿Qué es lo que nos seguiría? Ya teniendo interiorizado la idea o el contenido o el concepto de mínimo común múltiplo, podríamos factorizar y realizar el cálculo automático. En definitiva, el trabajo con objetos, primero desde una manipulación y después desde la grafía, permite a los alumnos distinguir entre diferentes características de esos objetos, facilitando ese paso a la abstracción matemática. Es cierto que el uso de los materiales manipulativos no debería ser una recomendación, sino que debería ser una obligación pedagógica. En definitiva, ha de quedar claro la importancia que tenemos los docentes en el aula. Su papel es importante por tres cuestiones. Por una parte, es el encargado de seleccionar correctamente las tareas matemáticas que quiere desarrollar en el aula, dependiendo de cuál es el objetivo de esa sesión. Por otra parte, es el que debe seleccionar el medio adecuado para la consecución de ese objetivo. Y por último, es el que debe mediar en el aula, redirigiendo esa interacción de los estudiantes hacia un correcto uso de ese material manipulativo dependiendo de la tarea propuesta. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que la calidad educativa implica una calidad docente, tenemos que tener claro la importancia del uso de diferentes tareas matemáticas, debemos tener claro el uso de los materiales manipulativos y de otros recursos didácticos en las aulas de matemáticas y, por último, debemos tener claro que como docentes o como futuros docentes necesitamos aprender a elaborar materiales manipulativos.